¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de el momento en que vean esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Vamos a estar hablando pues de un tema, la verdad, fundamental para nosotros en Junior Camp, que es finanzas personales. Nos acompaña Andrés López. Ahorita vamos a hacer la presentación formal de él. Y bueno, vamos a estar retomando algunas de las inquietudes que ustedes mismos nos han hecho saber a través de algunas preguntas que nos han elaborado y, por supuesto, de algunos mensajes que nos han dejado. Sin más, doy la bienvenida a nuestro especialista, Andrés López, bienvenido. Muy buenas tardes, el momento en que estamos grabando ahora mismo. Y pues platícanos primero un poco acerca de quién es Andrés López para entender el contexto y también platícanos cómo llegaste al tema de finanzas personales. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Horacio, muchas gracias por la invitación. Pues mi experiencia en temas de finanzas personales se dio a través de la creación de un despacho en donde junto con otros colegas en temas de seguros decidimos asesorar a personas y a familias y después a empresas. Como cualquier negocio vamos creciendo en oportunidades y una de las que detectamos es que hay nula educación financiera o muy poca educación financiera en todos los niveles, tanto las familias como las empresas. Los negocios crecen eh, de a poco, pero sin esta guía o este acompañamiento. Y conforme van creciendo y van requiriendo nuevas o van teniendo nuevas necesidades, es que incorporan a profesionales para que se vaya haciendo el acompañamiento y se tomen decisiones más acertadas. Y eso en empresas. Y con las familias, pues es un poco romper con los paradigmas de por qué es importante la planeación financiera. Yo creo que ahí es donde es la gran oportunidad y el despacho en donde estoy actualmente ha fortalecido esa educación. Hemos creado pláticas tanto para familias como para hijos, como, o sea, enfocando a los nichos como las microempresas, ¿no? Y por qué es importante tener planeación financiera en todos estos niveles, ¿no? Y a partir de ahí creamos este consorcio en donde sumamos experiencia y diferentes edades. Tenemos hombres, mujeres de diversas edades, de diferentes formas de focalizar los temas según se requiera, y eso nos permite llegar y multiplicar los esfuerzos para llegar a más personas. Correcto. Tú tuviste experiencia, de acuerdo a lo que nos comentabas en algún momento, en gobierno. Fuiste director de Administración y Finanzas, tuviste pues a tu cargo presupuestos bastante interesantes de muchos millones en algunas organizaciones. ¿Qué nos puedes compartir de manera breve, que te lo permita obviamente la legislación y demás, de la diferencia entre administrar a ese nivel y ahora enseñar a empresas y a personas a administrar? ¿Qué conceptos podemos retomar? ¿Qué experiencia podemos aportar en ese sentido? El concepto y el principio de la administración. Yo soy administrador por formación académica, pero al final todos administramos y terminamos administrando. Sean 3 5 10 15 20 millones, los millones que te sean asignados de cualquier forma por el volumen de las operaciones puede ser limitado. Y los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿no? Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y en función de ello está el priorizar. Por eso la planificación es vital, es fundamental en cualquier aspecto. Y evidentemente hay diferentes tópicos, diferentes necesidades en función del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Si es en el plano familiar, pues estarán los objetivos de satisfacer las necesidades básicas que establece la pirámide de Maslow, ¿no? Pero si son las necesidades básicas de una empresa, pues es el pago de la nómina,
vaya, las prioridades son distintas, ¿no? En función de la estructura. Correcto. Ahora, estuvimos revisando algunas estadísticas y vimos que pues menos de la mitad de las familias, por lo menos en México, hacen un presupuesto mensual, ¿no? O semestral o mucho menos anual. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cuál sería la importancia de hacer un presupuesto en términos generales para una familia, Andrés? Claro, el presupuesto familiar debe ser el corazón de una buena salud financiera en el hogar. Eh, Existen dos maneras de ver el presupuesto. Una es, digamos, a partir de cuáles son tus ingresos, ¿no? En ocasiones creemos que solo nuestros ingresos pueden ser por los sueldos y salarios que perciben, en este caso, las cabezas de la familia, ¿no? Puede que el papá o la mamá trabajen y aporten ambos en un porcentaje equitativo a los gastos familiares, ¿no? Entonces, todo el dinero que entra al hogar, incluyendo salarios, ingresos adicionales, inversiones, todo lo que pueda formar parte del flujo, es parte fundamental. Se debe contener tu presupuesto los gastos fijos. Esto es, si pagas una renta o tienes una hipoteca, todos los servicios, agua, luz, teléfono, los planes de los celulares, los seguros y pagos que sean recurrentes. Estos conceptos componen los gastos fijos. Y podrán ser gastos variables aquellos que son destinados a la alimentación, al entretenimiento, al transporte, compras no esenciales. De igual forma, el ahorro y el fondo de emergencias, ¿no? Debe considerarse, ya que al menos el 10% del ingreso debería destinarse al ahorro o a un fondo de emergencias, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda va a haber altas y bajas en temas del ingreso. Entonces, lo que se llama las vacas flacas, ¿no? Tener montos destinados a imprevistos. Y algo que es muy importante, Horacio, es que se incorporen los objetivos financieros. Y ahí es donde nosotros en el despacho tratamos de que no se castigue o que no se pospongan los objetivos, los sueños de los integrantes de la familia. El presupuesto debería reflejar metas como las educativas, el plan de retiro y ahorros específicos. Eso va a permitir que todos los elementos de los integrantes, vaya, de una familia, cumplan sus sueños a través de estos objetivos financieros, ¿no? Y eso es fundamental. De tal suerte que la planeación financiera permite que los padres y madres aseguren que su familia esté cubierta financieramente ante cualquier imprevisto y cumplan con metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo. Esto es en función de los objetivos que se plantee cada familia, ¿no? Ok. Este presupuesto promueve evidentemente tranquilidad y evita un endeudamiento innecesario. Y si me Ahora, permites, te doy un ejemplo. Una sí, familia adelante. podría establecer un presupuesto en equipo y aquí la importancia de que el presupuesto se elabore convocando a todos los integrantes de la familia, no importando la edad que tengan, ¿no? Que ellos sepan cuál es el rol, ¿no? Ellos, cada uno de los integrantes tiene un rol específico y así como papá o mamá tienen el rol de de trabajar, de tener sus empresas y de que llegue el recurso al presupuesto familiar, bueno, pues los hijos deberán saber cuál es su rol dentro de este tema, ¿no? Y que ellos pueden, ya sea desde la mesada que organicen sus papás, darles, ¿no? Que ellos también, así como que vean que el ingreso llega a la casa y que de la casa se utiliza para cubrir las necesidades de las que ya hablamos y que de una parte se va al ahorro y entonces los menores van a poder establecer que así es como opera un presupuesto, ¿no? Y que se cubren todos los frentes y eso a veces es un tema tabú, que no se habla del dinero, es complicado para que los menores empiecen a tener una educación financiera sólida.
es un obstáculo. En cambio, si lo hacemos como un juego y empezamos a incorporarlos a cuáles son las preocupaciones y cómo se va focalizando el gasto en objetivos específicos, hace que los peques se interesen por este tema desde origen, ¿no? Entonces, involucrando a los hijos, ellos aprenden sobre la importancia del ahorro y el consumo responsable, que ese es otro tema, ¿no? O sea, si bien los peques pueden o no generar ingresos a la familia, porque ahora pueden ser influencers desde edades muy tempranas, ¿no? Y pueden incluso aportar. La idea es que este concepto no se pierda. Consumo responsable, porque de ahí se pueden generar ahorros y los ahorros impactan en el presupuesto. Y pequeñas acciones como yo siempre vi a mi padre que salía de un cuarto y apagaba la luz, ¿no? Y este tipo de acciones, el consumo del agua, de la luz, el consumo responsable de los recursos, es importante desarrollarlo desde edades tempranas. Ahora, mencionabas tú que de repente hablar con los hijos de dinero, ¿no? No involucrarlos, volver tabú los ingresos y los gastos, pues es una constante, digamos, en la mayoría de las familias en México. ¿A qué atribuyes esto? Es decir, ¿dónde nace? ¿Así fueron o fuimos educados? ¿Por qué ocurre en términos generales? Y de alguna manera, cómo afecta eso a la no elaboración de los presupuestos y al final, pues, a que se complique la economía de muchas familias. Tan tabú que no existe una materia que hable sobre finanzas personales o planeación financiera desde los planes de estudios en México, ¿no? Te enseñan en matemáticas cómo hacer operaciones aritméticas, pero no estos temas como el consumo responsable, como el interés compuesto, que si bien es cierto, pueden resumirse más adelante en el nivel medio superior o superior, pues en realidad no hay por parte del sector educativo hacer este acompañamiento a través de los planes de estudio, y yo creo que viene desde ahí. Y la otra consideración es que pues es un tema de cultura en México, porque el proveedor en los años 70, todavía en los 80, ¿no? Era únicamente el papá, ¿no? Y el papá era el único proveedor de los ingresos, y poco a poco se fueron incorporando y bueno, por causas diversas, la mamá empezó a incursionar en el campo laboral, y al tener mayor presencia, pues se tuvo que hacer cargo de los gastos de una familia, ya sea porque falleció el papá o por un divorcio, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es el origen. Se ha ido en esta incursión de mamás en el plano laboral, pues ya es como se ha ido fraccionando este tema tabú. Sin embargo, todavía dentro de las estructuras en donde los dos trabajan, la comunicación es muy importante, y este es un tema como que se debe de abordar desde diversas perspectivas, ¿no? Tenemos dentro del despacho una plática justo sobre finanzas personales en pareja, ¿no? Porque fórmulas, pues en realidad no hay como un ABC, sino hacer conciencia. ¿Qué pasa cuando mamá o papá gana más, o sea, tiene un mayor volumen de ingresos que su pareja, ¿no? ¿Qué porcentaje serían los adecuados? No podemos decir que sea el 50 y 50, porque a lo mejor los gastos a los que está acostumbrado el papá o mamá que recibe mayor volumen de ingresos, pues no corresponden necesariamente con el del de su pareja, ¿no? Entonces, es sentarse y armar un presupuesto. Estas son ideas que establecemos y que compartimos con nuestros clientes, sobre cómo al armar el presupuesto familiar y al cómo construir los sueños, pues una pareja jala a la otra para que crezca y sea una relación, una familia más sólida financieramente, y eso al final repercute sin duda en la educación de los hijos.
Nosotros podemos mandar a nuestros hijos e hijas a las mejores escuelas, pero al final una parte fundamental es lo que ven. Aprenden de cómo nos ven y cómo nos tratamos entre parejas para hacer frente a los gastos ordinarios. Un tema importante dentro de las finanzas personales tiene que ver con el fondo o los fondos de emergencia, que al final pues tienen que ver o parten primero de un ahorro y de ahí ya la consecución hacia la ejecución en caso pues, de que se presente algún tema no planeado. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales objetivos o los principales aspectos a atender con un fondo de emergencia? Claro, mira, he escuchado esta frase en el sector asegurador muchas veces, ¿no? El único requisito para enfermarse, accidentarse o morir es estar vivo, ¿no? Y es real. Un fondo de emergencias se va a componer de los recursos líquidos que puedas usar en caso de situaciones inesperadas. ¿A qué te puedes enfrentar? ¿A que pierdas el empleo? ¿A que tengas una emergencia médica? ¿No? Y justo para eso existe este concepto que es crear el fondo para emergencias. Porque como su nombre lo dice, estos temas como la pérdida del empleo o tener un gasto médico urgente, pues te va a mermar tu capacidad económica, ¿no? Gastos imprevistos. En teoría, la mayoría de los expertos señalan que se debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Esto por pérdida de empleo, ¿no? O para un tema de una urgencia médica, pues va a estar en función de. Por eso la previsión es básica, es muy, muy importante. Porque en función de que se consideren estos escenarios, es que se pueden poner barreras defensivas, ¿no? Líneas de defensa que ante un caso inesperado no mermen las finanzas familiares. ¿Cuáles son los elementos clave para construir o constituir este fondo de emergencias? Que tengas un ahorro mensual automático. Esto es fundamental. Si tú estableces un porcentaje que se destine automáticamente cada mes, esto no va a depender de la voluntad del momento. Si tú incorporas este elemento, el ahorro mensual automático, ya no te tienes que preocupar. Tú ya sabes cuál es el gasto corriente y al definir un presupuesto, sabes cuáles son los límites. Cuando ya tienes definidos los objetivos, que son las próximas vacaciones, etcétera, y tú ya tienes destinados ciertos montos mensuales y pones orden a esas finanzas y no te dejas guiar por el impulso de la oferta, bueno, ya no hay o no habría de qué preocuparse. Ese es por un lado, el ahorro mensual automático es una herramienta fundamental, ¿no? Varios bancos ya te dicen que puedes desde tu cuenta bancaria mandar el ahorro y generar el ahorro y es como si desapareciera ese importe, ¿no? Y ya no lo ves, entonces sabes que eso no lo puedes tocar. Y hay otros instrumentos que son no tan flexibles, que no más bien que no son flexibles y que por lo tanto tú consideras que ya estás obligado a cubrir ese tema que ahorita si nos da oportunidad podemos platicar de ello. El segundo tema es cuáles son las inversiones de bajo riesgo y para ahí puedes constituir tu fondo de emergencias. Puedes elegir instrumentos financieros líquidos como cuentas de ahorro de alto rendimiento o fondos de inversión en el mercado de dinero que permiten acceder a capital sin penalizaciones, ¿no? Y ahí podría ser en el tema de los CETES, ¿no? Los certificados de la tesorería pueden ser un instrumento para ese fin. Cada quien tiene múltiples alternativas, todas las familias tienen prioridades específicas y en función de ello estará cuál instrumento puede ser el más útil, ¿no? Dentro de las ideas para construirlo está el uso de aplicaciones de ahorro como los retos, ¿no? Imagínate que reúnes a tu familia y les pones el reto de a dónde quieren ir de vacaciones, ¿no?
no a dónde nos alcanza para ir de vacaciones, a dónde queremos ir de vacaciones. Y entonces la perspectiva cambia, porque entonces vamos todos juntos como familia al objetivo de pagar esas vacaciones a donde soñamos ir. Entonces, esa puede ser una idea. Retos de ahorro, redondeo de compras donde una pequeña cantidad extra de cada transacción pueda ir directo a este fondo de emergencias. Que participe toda la familia es una idea novedosa para crear el fondo familiar. Cada miembro de la familia, incluye a los peques, contribuyen con una pequeña cantidad mensual, ¿no? Y esto pues va a despertar el interés en que yo me estoy desprendiendo de parte de mi mesada, ¿no? Para este objetivo común. Y eso le da otro enfoque al objetivo. Y tener ingresos adicionales temporales. Todos, Horacio, tenemos un talento particular que nos permite diferenciarnos. Es decir, si tú eres un experto o te fue muy bien en algún área en donde para otro es muy complejo, véndele una asesoría, ¿no? Y puedes obtener ingresos adicionales. Puedes hacer ventas de garage, aprovechar habilidades adicionales para generar estos ingresos específicos para ese fondo, ¿no? Y eso, pues sí es poner a trabajar la creatividad y saber en qué eres bueno y aprovechar ese talento, ¿no? Si es que ya sea que estés muy enfocado en tu empresa o que colabores en alguna, ¿no? Como empleado, siempre va a haber el espacio para poder tener un ingreso adicional temporal, ¿no? Entonces, y es muy sencillo. Una familia podría crear un reto de ahorro en el que cada miembro deposite haciendo una alcancía día a día un frasco familiar para emergencias. Y con ello pues tiene un efecto visual porque todos van viendo cómo al todos aportar de repente verán que el frasco ya está por llenarse. Y eso demuestra que hasta las pequeñas contribuciones tienen impacto. Ahora, cómo transmitir de una manera práctica, sencilla, eh, ligera a los adolescentes, ¿no? Que en esta edad pues están rebeldes a todo, que no se alinean con los padres en términos generales. Mencionabas el tema de las vacaciones, quizá eso pudiera en determinado momento sí vincular, pero y a veces, ¿no? ¿Quién sabe? Pero más allá de eso, ¿qué recomendación das tú a los padres de familia que nos están viendo, que tienen hijos en esa edad tan complicada, que a veces, pues, hablar de cualquier otro tema es difícil? Y si yo, adolescente, sé que mi papá por ahí tiene algún dinero extra, etcétera, bueno, pues como que el último teléfono ya me está haciendo ojitos, ¿no? Como que voy a aprovechar que obtuve esa información de mi mamá, que le llegó un bono, ¿no? Entonces, para decirle que ahora me compre estos tenis, etcétera. Pero no, porque va destinado para otros objetivos, ¿no? Como tú bien comentabas. ¿Cómo transitar ese camino? ¿Cómo establecer esos puentes de comunicación? ¿Cómo convencer incluso a los hijos, que a veces es un poco complicado en esas edades, pues de alinearse con un objetivo económico y distraerlos o sacarlos quizá un poco, pues de esa satisfacción instantánea, ¿no? Mira, para ello considero de vital importancia el involucramiento a través de ejemplos. No es sacar los manuales de finanzas o los manuales de contabilidad. No, tiene que, desde mi perspectiva, ser desde edades tempranas o involucrarlos en la etapa que se encuentren, ¿no? O sea, no es como tratar de recuperar el tiempo perdido, ¿no? El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, ¿no? Pero el momento para hacerlo, momento ideal es hoy. Entonces, si ya están en edades en donde puede que la rebeldía o alguna otra característica propia de la adolescencia se refleje en su actitud, bueno, pues se incorporan estos elementos. Mira, te voy a dar tres ideas, ¿no?
La primera es mesada con propósito. Si yo tengo asignado para mi hijo una cantidad para sus gastos, ¿no? Yo le puedo poner tres frascos, puedo dividirlo en ahorro, gastos y donaciones. Y con eso les estoy enseñando la importancia de un balance financiero, ¿no? Si juego con ellos Monopoly, por ejemplo, o simuladores en línea que sean formas entretenidas de aprender sobre inversión, gastos y presupuestos, ese involucramiento les hace formar un criterio a la hora de elegir. Si se establecen cuáles son las prioridades, ¿no? Las principales, ¿no? Como dice Maslow, pues las principales son las que te permiten continuar vivo, ¿no? Es que tomen decisiones, involucrarlos en compras del hogar, en el pago de las cuentas, ¿no? Y justo por eso, al ver la realidad a la que se enfrentan, pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Si ven que todo es digamos, que no se tiene acceso a esa información, bueno, pues así puede ser un poco más complicado que tomen una buena decisión. La educación financiera es el mejor regalo que podemos dejarle a nuestros hijos porque de ese modo pueden ser dueños de su futuro. Si no los involucramos, entonces estaremos dejando la oportunidad de que crezcan en términos de cómo administrar ellos sus propios recursos. Con estos casos prácticos y estos ejemplos se pueden establecer ideas, lineamientos que vayan que el dinero no es el fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar sus metas. Hay que enseñarle a nuestros hijos que el verdadero valor está en saber cómo utilizar el dinero. Y creo que no hay mejor camino que involucrarlos en la toma de decisiones, en establecer presupuestos y que sobre todo creo que viene un tema que es el que solo importa lo que yo quiera, yo adolescente, lo que yo deseo y me lo tienen que cumplir, ¿no? Casi es la lógica de yo no pedí nacer, ¿no? Y pues ya que estoy aquí, cúmpleme el gusto o el capricho o como lo quieras llamar, ¿no? De ese modo, involucrándolos con estas pequeñas acciones, ellos se dan cuenta de cuál es la realidad. Pero involucrarlos significa involucrarlos desde un principio, ¿no? Me refiero desde un principio estamos a 5 de octubre, bueno, que tengan la claridad ya sea los últimos o los primeros días de mes de cuáles son los cortes y cuáles son las obligaciones, ¿no? Y a partir de ello ellos ya tendrán más información y si bien es cierto la adolescencia es complicada en algunos casos, pues también es una oportunidad para estar acompañándolos y para estar siempre al pendiente de ellos en su forma de pensar y teniendo pues, mucha paciencia y mucha calma para que juntos en familia pues se vayan superando estas etapas de la vida. Sí, nos comentabas al principio acerca de los instrumentos de inversión. Hay algunos, pues digamos, conservadores, como pueden ser los CETES. Hay algunos otros de riesgo, como pueden ser las criptomonedas. Y dependiendo de la edad, ¿no? En la cual se encuentra el inversionista, es lo que recomiendan normalmente, en teoría, las personas expertas como tú, que mientras más joven, más riesgo quizá pudieran jugar, ¿no? Apostar a esos instrumentos. Mientras mayor sea la persona, más madura, eh, esa aversión al riesgo crece, ¿no? De alguna forma. Y en medio, pues está en la combinación de diferentes portafolios. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Se alinea a esto que yo estoy comentando? ¿Hay alguna variación? ¿Podrías ahondar un poco más en los instrumentos y su riesgo? Mira, lo importante es diversificar el riesgo, transferir los riesgos. Son conceptos que pueden incluso sonar trillados para el tema de inversiones,
pero al final cada uno conoce el riesgo que quiere asumir, el riesgo que quiere transferir. De ahí que las empresas especializadas en inversión, las casas de bolsa y las diferentes opciones para invertir tengan portafolios en función de cuál sea tu perfil. Entonces, lo primero que creo importante es definir y tener el autoconocimiento, ¿no? De qué tan tolerante soy al riesgo. Porque evidentemente en función de los integrantes de tu familia, pues va siendo más mesurado, ¿no? No puedes apostarlo todo a una sola inversión que resulte muy riesgosa y que termine comprometiendo tus finanzas y tus obligaciones como cabeza de familia, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Establecer, conocerme, asesorarme con expertos y el ejercicio muy claro y próximo es para quienes tienen algún empleo, pues es su Afore. Existen calculadoras de inversiones o calculadoras de riesgo. Conducef tiene una página en donde tú puedes visualizar cómo se compone el portafolio de inversión según las edades. Mencionabas algo muy importante. A menor edad puede que seas más arriesgado, ¿no? Se vale. Lo importante es tener tu portafolio diversificado. Si tus ingresos te lo permiten y ya puedes tener muchas estrategias, puedes incursionar en criptomonedas. Puede ser. Cada quien elige las opciones que tenga, conociendo su tolerancia al riesgo. Lo importante no es poner todos los huevos en una misma canasta, habrá que diversificar y en función de ello estar desde el plano más conservador hasta el más arriesgado, pero tener una combinación de varios instrumentos. Pueden invertir en metales, ¿no? Ha tenido un boom el oro y eso ha sido por los últimos 10 años y eso pues está en función de los gustos de cada quien. Lo que puedo recomendar es que se acerquen con profesionales, ¿no? Que según sea la necesidad, es como ir al médico y decirle específicamente dónde te duele y cuáles fueron los síntomas para tomar la mejor decisión. Aquí es lo mismo, ¿no? Las formas en las que obtenemos nuestros ingresos es trabajando, siendo dueños de empresa o siendo empleados y poniendo nuestro dinero a trabajar. Esas son las dos formas en las que el dinero crece, ¿no? Hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, donde justo retoman este concepto de poner el dinero a trabajar, ¿no? Que, como tú bien lo comentas, es algo tan trillado como poco puesto en práctica, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que el dinero tiene que venir para gastarlo, ¿no? Y antes de que llegue ya estás pensando en hacerlo. Y realmente muy pocas personas tienen la cultura de invertir, de exigirle a ese soldadito, que es el peso, el dólar o la moneda de que se trate, pues que se pongan a trabajar en favor. Eh, ¿Cómo verías tú si lo hiciéramos de manera porcentual? Mencionabas al principio los tres tipos de gasto. ¿Cuánto debemos destinar a ahorro en promedio, desde tu experiencia? ¿Cuánto debemos destinar a gastos fijos? ¿Cuánto a gastos variables, etcétera? ¿Cómo estaría compuesto ese portafolio familiar en cuanto al ingreso contra el gasto o la inversión? Claro, tú tienes, cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Y empezamos desde un piso determinado y de ahí fuimos creciendo y creciendo y creciendo y hoy estamos en un estilo de vida del cual no nos vamos a bajar. Esa es la realidad. No podemos comprometer a nuestra familia y darle un estilo de vida inferior al que lo tenemos acostumbrados. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso viene la magia del presupuesto. Porque si ya sabes cuál es el presupuesto que tú necesitas para conservar el estilo de vida y cómo a través de objetivos específicos puedes crecer tu patrimonio,
lo más importante va a ser conservar ese estilo de vida. Si tú ya tienes un presupuesto cubierto por todos los ingresos, ¿no? Es de ahí donde viene la oportunidad de saber qué porcentaje vas a asignar al ahorro, ¿no? A la inversión. Porque hay que cuidar todos los frentes. Si tú te gastas todo el recurso, pues entonces dejas descubiertos otras líneas, sí, líneas defensivas, ¿no? Imaginemos que estamos jugando fútbol americano y tenemos que proteger a nuestro coreback, ¿no? Y que el equipo rival pues nos quiere arrebatar el balón, ¿no? Y entonces va a hacer todo lo necesario para atacar a nuestro coreback y que perdamos el juego. Justamente tener estructurado perfectamente el presupuesto te va a permitir cubrir los gastos corrientes, ¿no? Los gastos ordinarios de cualquier familia, tener protegido en temas de salud, fondo de emergencia, etcétera. Y date cuenta, si nos planeamos como meta que en un año específico vamos a acumular nuestro fondo de emergencia, después la cantidad que destinábamos al fondo de emergencia ahora se puede ir a un instrumento de inversión, ¿no? Y es así como se puede ir construyendo y tener cubiertos varios frentes. Porque si pierdes el empleo, ¿cuánto tiempo te podrás tardar en recuperarlo? A lo mejor un mes, ¿no? Pero eso sí está en función de ti, de que eches a andar otro negocio o de que vayas a dejar tu currículum, toques las puertas necesarias. Conforme tú vas creciendo, vas acumulando más experiencia y te puedes colocar más rápidamente en posiciones laborales, ¿no? De esa forma se va construyendo. Yo veo muy importante que ya a partir de que tienes definido tu presupuesto, establezcas, ok, de lo que nos va a quedar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya tenemos cubierta, esas serían las preguntas, ya tenemos cubierta temas de previsión como lo es qué pasa si nos enfermamos o qué pasa si yo tengo un accidente, yo que soy el generador del ingreso o el que trae el ingreso a la casa y algo me pasa, pues voy a quedar, voy a dejar a mi familia sin ese ingreso si algo me sucede en un accidente y tengo una invalidez, ¿no? O lo peor, en casos catastróficos, si algo me sucede a mí y yo no tengo cubierta una suma asegurada en caso de que fallezca, pues dejo acéfala a la estructura financiera de mi hogar y comprometo los objetivos de mis hijos, de mi esposa, ¿no? En esta planeación anual o de corto, mediano, largo plazo. Entonces, en función de ello está el elegir el porcentaje idóneo, porque no es gasto, o sea, no todo es gasto, vaya. Hay otras líneas defensivas como son tener una póliza de gastos médicos que me haga fuerte a la hora de que tenga alguna complicación médica, ¿no? Si yo tengo ya un instrumento para blindar cómo voy a estar o cómo quiero pasar mi vejez, ¿no? Ya cuando los ingresos pudieran o no mermar, pero ya tener una base sólida para mi retiro, eso me va a dar tranquilidad y yo ya sé que esos frentes ya van a estar cubiertos. Y si ya tengo un importe destinado a la inversión, bueno, diversificar de ese monto, diversificarlo. De tal suerte, Horacio, que tengamos ya planeado hasta dónde nos queremos ir. Los objetivos a lo largo de nuestra vida pues van cambiando en función de la dinámica familiar. Eh, eh, Incluso los fondos de educación, ¿no? Son muy importantes para que con independencia de que esté o no, garanticemos que nuestros hijos tendrán la mejor educación universitaria y eso les coloque en una mejor posición. Ninguno de nosotros que somos padres de familia eh, queremos limitar la realización de los sueños de nuestros hijos, ¿no? Queremos todo lo contrario, que ellos crezcan y que en esta mecánica de estructura financiera, pues ellos aprendan a generar sus propios recursos y a que no se limiten por eventos que puedan presentarse a lo largo de la vida. Correcto. Retomo un concepto que pusiste en la mesa y que tiene que ver con el retiro.
Quizá algunos padres, algunas madres de familia de los chicos que asisten a Junior Camp estén en edad de retirarse o hayan empezado a trabajar bajo la ley 73 y puedan pensionarse, obtener sí, su pensión bajo la modalidad 40. ¿Cómo podría un experto en finanzas personales como tú ayudarles en ese sentido? ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Por qué sí vale la pena? ¿Cómo ahorrarían para completar ese monto de las semanas? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ese es un punto muy, muy específico. Si me lo permites, me gustaría abordar antes el tema del ahorro para metas familiares. Si nos centramos en la sala y nos ponemos a platicar con papás, mamás, hijos, y cada uno empieza a exponer cuáles son los sueños, cuáles son las metas, cómo les gustaría, y empieza un ejercicio de visualización, el ambiente y la esfera va cambiando, porque entonces ya no soy yo, también dentro de todo, dentro de la construcción de los sueños de todo el núcleo familiar, se están incorporando los sueños de tales, ¿no? De todos, perdón, de todos. Y ya que eso está definido, entonces imagínate cómo se siente el hijo que escucha que su papá, que para su papá o su mamá es muy importante que él curse estudios universitarios, ¿no? ¿Qué tan importante va a ser que se planeen las vacaciones familiares para crear recuerdos inolvidables? ¿No? Salirnos de la esfera del día a día para tener un espacio en donde disfrutemos, descansemos, nos relajemos y estemos listos para lo que siga y lo que siga. Planear ese tipo de ejercicios eh, es sumamente importante. ¿Cómo se sentirían, cómo se sienten nuestros hijos cuando los tomamos en cuenta para construir el presupuesto familiar? ¿No? Cuando los involucramos para que con sus acciones se logren los objetivos, ¿no? Decirles que su participación es muy importante, pues se sienten comprometidos con el proyecto familiar y si dentro de ese núcleo se establecen como un objetivo, cómo quiero pasar mi retiro, ¿no? Entonces, también será prioridad para ellos decir, quiero que mi papá tenga o mi mamá tenga un ahorro y un porcentaje del ingreso familiar para su vejez. ¿Por qué? Porque todos sabrán que la energía, la salud que puedan gozar hoy puede ir decrementando a lo largo del tiempo, ¿no? Es ley natural y todos sabemos que podemos fallecer prematuramente, nos podemos accidentar en cualquier momento y si vivimos mucho, pues también tendremos que tener esa línea defensiva para que transitemos la vejez sin que dependamos de nadie más que de nosotros. Tener el control de nuestro retiro es muy importante. Específicamente puedes establecer cuentas separadas para cada meta. Para las vacaciones familiares, un fondo educativo o si estás pagando la hipoteca, ¿no? O sea, qué importante es decirle a tus hijos, parte del recurso se está yendo al pago de este bien inmueble. Y este bien inmueble va a crecer su valor a través del tiempo. Y cuando yo ya no esté, esta va a ser herencia para ustedes, ¿no? Entonces, les empieza a cambiar el concepto, la idea de tener gastos aislados o decir, es que es más importante una cosa que otra, ¿no? Es es fundamental. Los planes de inversión a mediano y largo plazo pueden generar rendimientos y eso es poner el dinero a trabajar. La idea es, sin que sea muy técnico el concepto, pero hablarles de inflación, no como concepto, sino poniendo ejemplos claros, ¿no? Si yo te diera la cantidad no sé, de hace 10 años, lo que yo te daba para que gastaras en la escuela de hace 5 años, hoy sería, o sea, hacer esa conversión les daría claridad de cuál es el impacto de la inflación sobre la moneda, ¿no? Y eso va a hacer que
a la hora de invertir, busquen instrumentos que blinden el dinero del efecto inflacionario, ¿no? Crear la cultura de la contribución, donde cada miembro de la familia sepa que haciendo su aportación hace posible que se alcancen metas importantes, ¿no? Por ejemplo, podría una familia planear un viaje y establecer como meta de ahorro que van a ir a un destino específico y que se pueden gastar ahí X cantidad en el desayuno o en la comida o cotizar diferentes opciones como los planes todo incluido, etcétera. Ese tipo de acciones les dan claridad. Y así trabaja la familia junta y aprende a ser paciente y constante en los ahorros. Para el tema específico del ahorro y de los planes de pensión, ¿no? Sin duda, abordando este tema específico que planteas, sí tenemos, de hecho tenemos una calculadora que permite hacer proyecciones, ¿no? Para no extendernos mucho, tenemos una plática específica para modalidad 40, en donde hablamos sobre qué es lo que se necesitaría. El tope de pensión, Horacio, para Ley 73 y para pensiones del Seguro Social es de 25 UMAS, ¿no? Entonces, esa calculadora lo que hace es que les permite a las personas conocer cuánto tienen que ahorrar en un periodo específico para acceder a la pensión topada del IMSS, ¿no? La pensión dorada del IMSS. Nosotros, insisto, tenemos una plática específica porque es cada caso. Hay que considerar cuánto tiempo dejó de cotizar, que estén reactivadas las semanas de cotización. Por eso cada caso es específico, ¿no? Saber cuál es la capacidad de ahorro para pagar la modalidad 40 es una información que les podemos dar con mucho gusto en sesiones individuales, pero al final sí se pueden acceder a estos beneficios cumpliendo los requisitos legales como cualquier otra pensión que se tramite ante el Seguro Social. Correcto. Pues se nos está casi terminando el tiempo, Andrés. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué van a vivir, sin hacer spoiler, ¿no? ¿Qué van a vivir los jóvenes en Junior Camp? Como sabes, pues o sabemos todos, es un evento muy interactivo, muy didáctico, muy de manejar la energía de los chicos, de captar su atención, etcétera. ¿Qué les podemos decir a los padres de familia de lo que van a vivir sus hijos en la sesión de finanzas personales en Junior Camp? Bueno, me emociona mucho participar en esta edición de Junior Camp. Estoy muy agradecido con la organización, el invitarme a participar, porque justo es de lo que los temas que vamos a tratar es elaborar el presupuesto. Y ahí lo vamos a hacer desde dos vías. La primera es construyo mi presupuesto a partir solo de lo que yo ingreso, del ingreso que yo tenga, ¿no? Es decir, si yo gano o yo tengo 5,000 pesos, ese es mi presupuesto y ya, ¿no? No puedo disponer de más, o sí, pero utilizando herramientas como el crédito, etcétera. Pero si yo dispongo de cierta cantidad, no me puedo salir de ese presupuesto. Y la otra es enseñarlos, ¿no? Que ellos pueden conseguir, cómo pueden conseguir, o sea, que el chip cambie de lo que tengo, lo que quiero es lo que puedo pagar con base en mi presupuesto. Pero la otra es construirlo a partir de los sueños. Es un cambio radical, porque si yo construyo mi presupuesto a partir de lo que quiero, traigo ese elemento que quiero tener, como una tablet, el iPhone en la edición que siga, etcétera, etcétera. Y a partir de que sé cuánto cuesta, emprendo la acción para conseguir ese recurso. Y eso es garantizable que se van a acostumbrar, no a decir qué puedo pagar, sino cómo lo voy a pagar. Ese es uno de los temas centrales,
vamos a desarrollar una plática interactiva. Lo que queremos es que la pasen bien, que estos conceptos que son eh, eh, traídos de la teoría los podemos ejercitar. Y vamos a hacer una dinámica en donde dentro del núcleo familiar vamos a simular quién es papá, mamá, hijos, ¿no? Y vamos a simular las diferentes escenarios a los que se puede enfrentar una familia, como una enfermedad, les va... ¿qué pasa si dejo de pagar la luz? Pues van a llegar y me van a cortar la luz, ¿no? O ya los planes de mis datos. O sea, imagínate, ¿no? A un adolescente sin datos en la calle, ¿no? Crisis total. Y ese tipo de cosas, pues es como, papá, mamá, ¿qué está pasando, no? Entonces, va a ser muy divertido. Esperemos que tengamos una participación muy grande de personas, porque sí queremos impactar la vida de las personas, y el Junior Camp es una oportunidad inmejorable para que se empiecen a incorporar. Lo que a mí me toca es este tema de presupuesto, pero los temas que se van a desarrollar a través del campamento van a ser geniales. Entonces, de hecho, en la última dinámica de lo que me toca, van a recibir los papás una sorpresa de parte de sus hijos, así que no se lo pierdan. Hago la cordial invitación y nos vemos pronto. Perfecto. Pues para todos aquellos padres de familia que estén interesados en contactarte, en que les ayudes, les asesores, en que les pues compartas estas nuevas técnicas que tú has investigado y que de alguna manera pues en el despacho junto con tus colegas transmiten a personas y empresas, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes? De momento les dejo mi número celular, es el 5524931171, y mi correo electrónico es José Andrés López Ramos 7 con número @gmail.com. Toda la parte de redes sociales está en desarrollo. Vamos a tener mucha actividad en esos medios, pero lo más importante es que tengamos un acercamiento con las personas, ¿no? Queremos romper el tabú de que solo queremos vender. No es vender por vender. El punto es que se ponga orden en las finanzas, ¿no? Que haya disciplina y que compartamos juntos ideas y tengamos una interacción con creatividad, y que acerquemos diversas herramientas para que las familias construyan, planeen sus finanzas y tengan muy protegidos todos sus activos. Eso es fundamental. Perfecto, Andrés, pues te aprecio mucho el tiempo que nos has dedicado, todos los conocimientos que nos compartes, las formas en que de manera sencilla podemos iniciar esos acercamientos con los adolescentes, cómo involucrarlos, y pues nos vemos muy pronto en Junior Camp 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Colegio Misiones de Ciudad de México. Te aprecio mucho nuevamente tu tiempo, y pues quien quiera ponerse en contacto, vamos a dejar también aquí en los posts que hagamos de esta entrevista, los datos para que te contacten. De verdad, muchas gracias y te deseo una excelente tarde. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, saludos a todos.